Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Era muy temprano, aún estaba oscuro. Escudadas en las sombras de aquella madrugada, van 3, 4, 5 mujeres. Los evangelistas no se ponen de acuerdo, con las manos y los brazos cargados de óleo, de ungüento, de lienzos, dirigiéndose apesumbradas hacia el sepulcro. Van hablando entre ellas, comentando en voz baja, llenas de temor, bajo el peso del fracaso del viernes anterior, diciéndose entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra? Porque el evangelista glosa: había una piedra y era muy grande, no podían remover la piedra, pero van igual, llevadas por el amor a Jesús, buscando tener la pequeña alegría de reencontrarse con el cuerpo bien amado de un muerto, para poder ungirlo, poder limpiar sus heridas y enterrarlo al modo judío, no como lo habían hecho porque se había hecho de noche, había caído la noche a las 3 de la tarde, está prohibido trabajar en la víspera de la gran fiesta de la Pascua, y por tanto esas mujeres van a hacer ese detalle de cariño, de piedad, corriendo riesgos. ¿Quién nos removerá la piedra? Porque la piedra era muy grande. Pero van igual, van igual. Nosotros, hermanos míos, en nuestra vida muchas veces nos puede pasar lo mismo. Tenemos dificultades, tenemos una piedra que sabemos que está ahí, que no vamos a poder remover solos, pero el Señor nos pide que hagamos ese camino, que subamos esa cuesta, y nosotros hacemos como ellas, vamos igual, a pesar de que tenemos más formación que ellas y más fe que ellas, porque nosotros sabemos, creemos en la divinidad de Cristo y en la resurrección, y ellas estaban movidas por un cariño humano y por una fe incompleta, pero van igual, se ponen en camino. Llegan a la cumbre del Calvario cuando la primera luz, el primer rayo de luz de aquel amanecer rasga la oscuridad del horizonte. Quizás la naturaleza, y sin quizás, está manifestando, uniéndose a esa luminosidad de un tiempo nuevo, el tiempo de la salvación, de la redención que está consumada y que ya pasó la oscuridad, pasó la noche, pasaron las tinieblas, la muerte, el pecado, la muerte eterna, y ahora empieza un tiempo nuevo. Y cuando llegan con esa primera luz del día, miran hacia el sepulcro, hacia la sepultura, y efectivamente la piedra, aquella gran piedra que ellas no podían descorrer, está corrida. La sepultura está abierta. A nosotros, hermanos míos y hermanas mías, tantas veces, al menos a los que tenemos ya muchos años, nos ha pasado esto. No podíamos con las dificultades, pero Dios se encarga de removerlas. Y con aquella primera luz, estas mujeres se precipitan sobre la sepultura y miran dentro, y cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad, ven en la tumba del Señor 2 ángeles, una a la cabecera y otra a los pies, que las miran
con ojos de fuego, y les dicen: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Non esic resurrexit sicut dixit. No está aquí, ha resucitado según había predicho. Imagínate la alegría, el vuelco que daría en los corazones de esas mujeres cuando se enteran que ese Jesús que ellas querían tener, el pequeño consuelo, la pequeña alegría de volverlo a ver muerto y poder sepultar su cuerpo del modo más piadoso y correcto posible, de repente se enteran que ese Cristo es Dios. Ese Cristo muere cuando quiere y resucita cuando quiere, que es Dios todopoderoso, que no busquéis entre los muertos al que vive. Cristo vive, vive ahora y vive para siempre. Pero ese Cristo vive. Esas mujeres, yo pienso que les embargaría una alegría que no les cabe en el pecho, giran sobre sus talones y bajan corriendo a esa Jerusalén que está desperezándose, abriendo los postigos, las ventanas, asomándose a la puerta, a la calle, después de aquella gran fiesta de la Pascua, y ven 3, 4, 5 mujeres que van corriendo con una voz recia, segura, vibrante, por las calles y plazas de Jerusalén, diciendo: Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Aquellas mujeres transmiten al mundo, a su mundo, que es Jerusalén, la alegría de la resurrección de Cristo. Como nosotros, hermanos míos, tenemos también que transmitir al mundo esa alegría incontenible de la resurrección de Jesucristo que celebramos en esta Pascua del año 2020 y que celebramos todos los años el domingo de la resurrección y los 50 días del tiempo de la Pascua. La alegría de aquel primer domingo de la historia que experimentaron en primer lugar aquellas mujeres y que luego se transfundió a todos nosotros, es la alegría que vivimos en cada domingo a lo largo de la historia, el día de la resurrección del Señor. La alegría de la resurrección, que embarga de fiesta, de espíritu de fiesta cada domingo. Y que también toda Pascua es volver, no a recordar y a celebrar, a revivir la alegría de aquel domingo y de aquel tiempo de Pascua en la época en que Jesús estaba entre nosotros. Fijaros que la expresión que usa la liturgia para estas grandes fiestas como la Pascua y la Navidad es la actualización permanente de los misterios de la redención. Que quiere decir, y lo digo brevemente, aunque es un misterio, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, y lo que ocurrió en la cabeza se transfunde, se transmite al cuerpo místico, y Cristo resucitó y nosotros resucitamos con Él. Pero además de eso, no solo recordamos, sino que revivimos la resurrección de Cristo en nosotros, también hasta en nuestras carnes. Algún día será así, porque Cristo vive ahora, y para Cristo todo es hoy. Él está en la eternidad, y la definición de eternidad es la posesión simultánea del pasado, del presente y del futuro. Jesucristo no tiene la imperfección de no dominar el tiempo. Él domina el pasado, el presente y el futuro. Para Él todo es hoy. No como nosotros, que el pasado es pasado, el presente es lo que tenemos y el futuro no sabemos si llegará para nosotros. Por tanto, unidos a Cristo, vivimos ese hoy de la alegría de la resurrección del primer domingo de la historia. Y además, esa misma dinámica ocurre en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Después de la muerte, la resurrección. Después del fracaso y del dolor, Pentecostés. Pasa en nuestra vida, pasará, corporal y espiritual. En la vida corporal, nosotros sabemos que por la resurrección de Cristo, este cuerpo resucitará numéricamente el mismo al final de los tiempos. La alegría de que la muerte es relativa, porque la muerte Jesucristo la mató en la cruz. Cristo en la cruz mató a la muerte para siempre. La muerte es relativa, la muerte del cuerpo, pero el alma no muere nunca. Pero además de la resurrección corporal, que nos da alegría saber que nos reencontraremos con este cuerpo nuestro junto a nuestra alma al final de los tiempos, está también la alegría de la confianza en la resurrección espiritual,
caídas, fracasos, dolores, sufrimientos, pecados. No pasa nada, hermanos míos, hermanas mías, no pasa nada, porque el Señor se repite la vida del Señor en nuestra vida, somos cristianos, por tanto vivimos la vida de Cristo y nosotros también resucitaremos de todo tipo de muerte y de caída espiritual. En la antigua catequesis de los primeros tiempos en Jerusalén había un texto que decía: por cierto que tú, cuando fuiste bautizado en el río Jordán, comunicaste a las aguas el fragante perfume de tu divinidad. Y por eso las aguas del Jordán, representadas en las aguas del bautismo, purifican. Nosotros somos parte de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, como si somos su cuerpo, y se nos tiene, hermanas mías, que contagiar, que comunicar, que transfundir, que transmitir algo de la fuerza, de la energía, del vigor, de la vibración, del resplandor, de la luminosidad de la resurrección de Jesucristo, porque nosotros además comulgamos con su cuerpo y con su sangre, y en la comunión nos hacemos consanguíneos suyos, y por tanto corre su sangre por nuestras venas, y por tanto nosotros somos algo más que las aguas que envolvieron su cuerpo. Somos su cuerpo místico, no somos las aguas que envolvieron su cuerpo. Y por tanto, ¿cuál sería la actitud de aquellas personas a las que acaba de aparecerse Jesucristo resucitado? Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros los cristianos en este tiempo, hermanas mías, que estamos viviendo. La dinámica de la resurrección en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. El mismo día de la resurrección de Jesús, hay dos discípulos, uno se llama Cleofás y un amigo, llamados los discípulos de Emaús, que se van abatidos, humillados, fracasados, decepcionados. Están a 60 estadios ya de Jerusalén, está anocheciendo, y cuando están llegando a esa aldea de Emaús, dicen: hemos llegado. Y vienen fracasados, aunque ese misterioso personaje del camino les ha explicado que esa desazón suya de ellos no tiene sentido, que todo eso estaba profetizado. En cuanto ven a Jesús que parte el pan, se dan cuenta que Jesús, hemos llegado, se hace de noche, anochece, hemos llegado. Inmediatamente vuelven a salir y van a Jerusalén a comunicar a los apóstoles que han visto a Cristo resucitado. ¿Ha visto? En la vida de la Iglesia también, el mismo primer día de Pascua de la historia, ocurre esa sensación a veces de fracaso, de que hemos llegado, de que esto no da más, y de repente, en cuanto nos reencontramos con Cristo, vuelven a salir a Jerusalén llenos de alegría por haberse encontrado con el resucitado. Esa dinámica también de hemos llegado, esto no da para más, el volver a empezar es propia de este espíritu que se nos ha pegado a nosotros con la resurrección de Cristo, porque claro, Nietzsche decía, intentando humillar a los cristianos: sois los discípulos de un crucificado. No, somos los discípulos de un resucitado, y por tanto todo el espíritu de Cristo resucitado se nos tiene que contagiar a nosotros. ¿Y qué peculiaridad, hermanas mías, tiene esta Pascua del año 2020? En la vida de la sociedad había un diseño que iba en las últimas décadas claramente contra la ley natural y contra la ley de Dios. Y esto que está sucediendo ahora, que está en la humanidad entera, está de rodillas ante un microscópico tirano, soberano, monarca, que es una partícula pequeñísima que nos tiene a todos confinados y de rodillas, nos puede ayudar también a meditar que esta sociedad, como no solo personalmente y como iglesia, sino que socialmente tenemos que cambiar. Teníamos un diseño de sociedad mayoritariamente apartado del querer de Dios, de la ley natural, y que iba contra la naturaleza. Dios perdona siempre. Nosotros algunas veces, se dice vulgarmente, la naturaleza no perdona nunca y nos ha castigado.
y decimos, tenemos que volver a la normalidad. ¿Volver a la normalidad qué es? Sin duda alguna, no podemos volver a la normalidad porque lo que teníamos por normal era anormal, hermanas mías, y por tanto también pedir al Señor de que sepamos aprovechar este tiempo, nosotros los cristianos, buscando medios de alto efecto multiplicativo, primero personalmente, familiarmente, que ahora es más fácil, como iglesia, pero también como sociedad, intentar ayudar a hacer ver que después de esta cuaresma de purificación que Dios ha permitido, tiene que venir la Pascua, la alegría de la resurrección. Pascua, resurrección, alegría. Es la consecuencia natural de lo que estamos meditando. La alegría de la resurrección de Jesús, por tanto de la verdad de toda su predicación, de la culminación de la redención, la alegría de nuestra propia resurrección corporal y espiritual, y la alegría de que ese espíritu de Cristo resucitado, nosotros los cristianos tenemos que de algún modo saber transmitirlo a nuestro alrededor. Veíamos antes cómo sería la actitud de una persona que se acaba de encontrar con un ser querido que ha muerto y de repente lo ve resucitado. ¿Qué alegría? Pues así, mucho más. La alegría de los cristianos ante la resurrección de Cristo. La alegría, hermanas mías, es algo muy cristiano. Es más, casi os diría que es algo exclusivamente cristiano, porque es la única filosofía de la vida que supera el filtro de la muerte y de lo que hay después de la muerte, sabiendo que lo que viene después es mejor, cuando para los demás lo que viene después muchas veces es la nada. A mí me parece muy significativo que un hombre, un intelectual o un pensador nacido en Atenas, Titus Flavius Clemens, será conocido como Clemente de Alejandría, el primer cristiano de Alejandría, pero nació en Atenas. Era un hombre que pertenecía a una filosofía pagana que se tropieza con la adveniente cultura cristiana. Y cuando Clemente de Alejandría está conociendo el cristianismo, dice, la vida entera del cristiano es un largo día de fiesta. La doctrina cristiana lleva a este hombre a exaltar y a exultar lo que es ese espíritu de fiesta del cristiano. Y me hace gracia porque 18 siglos después, otro hombre, un poeta que pertenece a una cultura también milenaria, que es la cultura judía, Paul Claudel, cuando se convierte en el oficio de Navidad, la noche de la Navidad del año 1886 en Notre Dame de París, ahora tan revisitada, allí está la placa donde Paul Claudel se convirtió. Cuando Paul Claudel se convierte, empieza a conocer el cristianismo desde dentro, dice algo muy parecido a Clemente de Alejandría 1800 años antes. Decirle a los cristianos que su única obligación es la alegría, porque es efectivamente la consecuencia natural de lo que nosotros sabemos, hermanas mías. También ahora, alegría dentro del dolor. Todos o casi todos tenemos, al menos en nuestro ambiente, en los centros que estamos, tenemos enfermos, algunos tenemos personas que se han ido, que el Señor ha permitido que murieran, personas tan queridas, tan admiradas, que eran referentes y referencias grandes para nosotros y que Dios se los está llevando, y tenemos que pensar, bueno, ¿cómo en este ambiente de alegría de la Pascua, sí, muy bien, de la resurrección, muy bien, pero cómo en medio de este dolor me vas a hablar de alegría? Sí, te hablo de alegría porque Dios sabe más, porque realmente es verdad aquello que nuestro Padre San José María decía, parafraseando a San Pablo, omnium bonum, para el que ama a Dios, todo es para bien. Porque Dios de las cosas malas saca cosas buenas y de las muy malas muy buenas. Y también lo sabemos todos, que Dios escribe derecho con la pata de la mesa y escribe derecho con renglones torcidos. Y que por tanto lo que sabemos de Dios, hermanas mías, es mucho menos que lo que ignoramos. Y por tanto, como ignoramos tantas cosas de Dios,
porque todo lo divino trasunta infinitud y también por tanto su voluntad, su providencia, su designio, lo que Él permite, la voluntad permisiva o la voluntad activa de Dios, tenemos que tener una actitud de respeto y de saber que si Dios lo permite eso, tenemos que creer contra toda esperanza y por tanto no vacilar, estar serenos, tranquilos, sabiendo que Dios sabe más, confiar en Él con estas pruebas de fe que estamos teniendo ahora también. Decía el Papa emérito, el queridísimo Papa emérito Benedicto XVI, decía: la incomprensibilidad del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad y de la muerte es parte de la incomprensibilidad de ese misterio que es Dios. Y Dios es un misterio y por tanto tenemos ese respeto al misterio y no perdemos la certeza de nuestra resurrección y de la resurrección de Cristo unidos a Él y por tanto de la alegría a pesar del dolor en el que estamos. En este confinamiento que estamos ahora, es el momento de vivir, me parece a mí, y muchas lo habéis pensado seguro, y algunas me lo habéis dicho, este punto famoso de camino, el 294. No se veían las plantas cubiertas por la nieve, y comentó gozoso el labriego, dueño del campo: ahora crecen para adentro. Pensé en ti y en tu forzosa inactividad. Dime, ¿creces también para adentro? Efectivamente, es el momento de crecer para adentro. Y crecer para adentro es el título que se le dio a un libro que se editó con las meditaciones breves, sencillas, que dio nuestro Padre desde marzo del año 1937 hasta agosto de 1937. Desde abril, el mes en el que estamos. Desde abril hasta del 1937 hasta agosto de aquel año. Estaban encerrados en el Consulado Honorario de Honduras, llamada la Legación de Honduras, unos poquitos de la obra con San José María, y allí el Padre predica todos los días una meditación que está muy bien recogida y que yo, si podéis hacerlo con este libro, yo os recomiendo, al menos a mí me está haciendo mucho bien leer y meditar este libro a la luz de lo que ahora estamos viviendo nosotros, porque me parece que cobra una nueva luz. Y a la luz de lo que estamos viviendo también no nos vemos, tenemos los círculos o las charlas o los retiros como este a distancia, no nos encontramos, sin embargo tenemos que vivir, a pesar que estemos físicamente separados, tenemos que vivir muy bien como vivían entonces estos que estaban allí y otros en el frente de guerra y otros en otro lado, vivir muy bien la comunión de los santos. Y al respecto decía San José María, pienso que me vais a entender, esa comunión de los santos, estar todos unidos a pesar de la distancia física y estar unidos ¿dónde? En el corazón de Jesús, porque la obra y todos los que venimos por la obra estamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, que quiere decir estar metidos ahí todos juntos en su corazón. Lo decía así San José María: yo quiero verme ahora, Dios mío, junto a la herida de tu pecho y pensar en todos mis hijos, en todos los que ahora son miembros vivos de este cuerpo vivo de tu obra. Nombrándolos, consideraré sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, y luego te suplicaré, empujándolos hacia ti, uno a uno, adentro. Los meteré dentro de tu corazón. Así quiero hacer con cada uno y con todos los que vendrán después, durante siglos, hasta el fin del mundo, a formar parte de esta familia sobrenatural, todos unidos en el corazón de Cristo, todos hechos uno por amor a Él, y todos desprendidos de las cosas de la tierra por la fuerza de este amor, acompañados de la mortificación, que efectivamente ahora todos tenemos algunas mortificaciones, una de ellas saber convivir alegremente, con espíritu servicio, con mucha comprensión, paciencia y tolerancia con las personas que estamos encerrados conviviendo ahora, que en la mayor parte de los casos es nada menos que vuestra familia, y por tanto es también una señal del cielo de mirar y de unirnos más físicamente también y disfrutar de la compañía de nuestra familia, que toda compañía o convivencia muy estrecha lleva sus roces, y eso nos tiene que llevar
a llevarlo con alegría. Eso también es una pequeña mortificación que podemos hacer con mucha alegría. Queremos ser como los primeros cristianos. Vamos a revivir su espíritu en el mundo. Empecemos, pues, por hacer real dentro de la obra aquella afirmación: congregavit nos in unum Christi amor. Nos ha congregado en uno solo el amor de Jesucristo. Efectivamente, la Eucaristía que tenemos aquí es signo y hace la unidad de la Iglesia y la unidad entre nosotros. Pedir, por tanto, al Señor sacramentado, que lo tenemos aquí, que esta Pascua, esta resurrección, esta nueva primavera de nuestras almas nos haga reverdecer por dentro y que coincida con el fin de esta Cuaresma, de esta purificación, y comience un tiempo nuevo, luminoso, mejor, que es una Pascua más definitiva en toda nuestra vida, con esa alegría tan típica del cristiano que tenemos que tener siempre. Gaudium et pace, alegría y paz. Que así sea, hermanas mías. Después de este rato de oración, que siempre es una meditación, tendremos un rato de oración en silencio, un silencio contemplativo, mientras recitamos la secuencia de Pascua, que es muy bonita, y lo propio a la liturgia de este tiempo, que es el Evangelio del Domingo de la Resurrección. Luego un breve examen de conciencia, muy breve, adaptado a las actuales circunstancias, y luego tenemos una segunda meditación. Victime Pascali laudes immolent Christiani. Agnus redemitoves. Christum innocens patri reconciliabit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando. Dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes. Surrexit Christus, spes mea, precedet vos in Galileam. Stimus Christum surrexisse a mortuis vere. Tu nobis victor rex miserere. Amén. Aleluya. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Examen. Aprovecho esta situación de confinamiento para tratar a Dios con más serenidad, confianza, encontrándolo en todos mis quehaceres, haciéndole partícipe en la convivencia familiar. Le digo al Señor que querría recibirle en la Eucaristía con la misma devoción que su Madre Santísima.
¿Fomento en mi alma los deseos de recibir los sacramentos en cuanto sea posible? ¿Mis comuniones espirituales son más frecuentes a lo largo del día? ¿Le pido perdón a Dios de mis faltas cada día, nombrándolas, como nos aconseja el Papa en estos días? Doy gracias a Dios por poder participar en la oración de la Iglesia a través de los medios de comunicación. Es una buena ocasión para rezar en familia, sentir la comunión de los santos y que, como dijo Jesús, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos. Le pido que Él nos dé su gracia y fortaleza en este aislamiento. Confío en su amor por nosotros. Me doy cuenta que la alegría de la resurrección la tengo que hacer partícipe en mi hogar, en la familia, a través de mí misma, con una sonrisa, con pequeños detalles agradables, pasando por alto las contrariedades que conlleva la vida de estos días. Pienso de qué modo oportuno puedo hacer llegar un mensaje alegre y esperanzado propio de la Pascua a mis familiares, amigos, compañeros, etc. Acudo en familia a nuestra Santísima Madre con el rezo del Rosario por los enfermos y difuntos y para que acabe esta pandemia. Acto de contrición. No perder la alegría interior en este tiempo de Pascua a pesar del dolor que pueda haber exterior, pero cómo, y es perfectamente compatible, en cambio, cómo es posible no perder la alegría cuando el dolor es interior, no exterior, es interior por el mal en nuestra alma, nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras traiciones. Entonces, ¿cómo hacer para que esa alegría que efectivamente se mantiene incluso en medio del dolor exterior por la muerte de seres queridos o por el sufrimiento de tantos a los que nosotros amamos, cómo hacer cuando esa alegría hay que mantenerla a pesar de la conciencia de nuestra miseria, nuestros pecados, de nuestras traiciones al Señor? Precisamente por eso, probablemente, el Santo Padre San Juan Pablo II quiso establecer el segundo domingo de Pascua, el domingo siguiente al domingo de la Resurrección, este año cae el 19 de abril, el domingo de la Divina Misericordia, una fiesta que ya Jesucristo, aquella monja polaca, se la había sugerido, la había pedido en el año 1931 en Płock, en Polonia, y el Papa, el gran jubileo del año 2000, San Juan Pablo II estableció el domingo, la fiesta, el domingo de la Divina Misericordia con carácter de solemnidad. Es más, él mismo murió en la víspera, por tanto ya en el día de la fiesta de la Divina Misericordia, el 2 de abril del año 2005. ¿Y qué significa esta fiesta, esta gran solemnidad? Significa lo que dice Jesús: no temas acercarte a mí a pesar de tus grandes pecados. No te alejes de mí, que tus pecados, que la conciencia de tu miseria y de tu culpa no te aleje de mí. Y cuando el Señor pide que se establezca esta fiesta, y que el Papa lo cita en la homilía del establecimiento de la fiesta, dice Jesús, dice así: deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas, y especialmente
para los pobres pecadores. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. En cambio, en la fiesta de la Divina Misericordia, la Santa Sede explica que se eliminan con indulgencia toda la culpa, todos los pecados, todo el reato de pena. Sigue Jesús cuando pide esta fiesta en el año 1931. Quien se acerque ese día a la fiesta de vida, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Efectivamente, hermanas mías, qué tranquilidad nos da si nosotros sabemos, como puede saberse teológicamente, pero también por deducción filosófica, que Dios es infinitamente poderoso, que Dios es infinitamente verdadero, que Dios es infinitamente justo, que Dios es el uno, el todopoderoso, el que todo lo sabe. Ese Dios tan grande podría aplastarnos si no sabemos que a la vez es un Dios infinitamente bueno, cariñoso, misericordioso, que comprende todo, que perdona todo, y que cualquier pecado nos los perdona. Fijaros lo que dice Jesús cuando habla de la fiesta de la Divina Misericordia que vamos a celebrar este próximo día 19. Dice, yo puedo más perdonando que toda la humanidad de todos los tiempos pecando. Mi voluntad de perdonar es mayor que la voluntad de la humanidad de todos los tiempos de pecar. Y por tanto Dios es más potente, más poderoso para favorecer al hombre que el propio hombre para perjudicarse a sí mismo. El poder de Dios siempre puede más que la maldad del hombre. Y por tanto esta fiesta es una fiesta que nos tiene que llenar también de paz y de alegría, porque no solo tenemos que estar contentos en medio del dolor si hace falta exterior y saber encontrar la alegría en medio del dolor, sino también el dolor interior, saber que ni siquiera nuestras culpas nos alejan de Él. Como dice Jesús, ya sé que esto es difícil de entender, a un alma entregada a Él le decía, hay una cosa que todavía no me has dado. Sí, Señor, yo te lo he entregado todo. No me has entregado todo. Entrégame también tus pecados, eso también los quiero, porque es algo tuyo. Te quiero tanto que quiero todo lo tuyo y quiero hasta algo tan horrible como el pecado. Entrégamelos. Fíjate qué increíble las cosas que dice Jesucristo a la hora de hablar de esta infinita misericordia y por tanto esa alegría que tenemos que tener. Era un hombre inefable litúrgicamente. Benedicto XVI nos dejó textos extraordinarios y él habla en un sermón pascual, él hablaba que en la liturgia barroca, en la antigua liturgia barroca, existía lo que llamaba el risus pascalis, y es que el sermón del domingo de Pascua tenía que llenar de risas el templo, tendría que ser un sermón divertido. Yo soy un hombre muy soso y no sé decir cosas divertidas, pero los predicadores de Pascua en la liturgia barroca, esas carcajadas que llenaban los templos se convertían, como decía Benedicto XVI, en un símbolo litúrgico. Y algunos lo entendían bien, y los músicos, los artistas captan a veces ese sentido más profundo de esas realidades humanas. Haydn, por ejemplo, decía, yo no puedo encabezar todos los miserere sin un alegro al pensar cómo es Dios. Ese Dios que incluso en una oración como el miserere de petición de perdón, este hombre lo encabezaba con un alegro, porque en el fondo es la alegría del perdón, de pedir perdón al Señor. Ahora, por tanto, estar celebrando este tiempo, que ya veis lo que hacemos, cambiamos el Ángelus por el Regina Coeli. Ahora, todos estos días, estamos ya diciendo o recibiendo felices Pascuas, felices Pascuas,
Felices Pascuas. ¿Qué quiere decir felices Pascuas? La alegría que tenemos todos, nos felicitamos mutuamente por la alegría de la resurrección del Señor. Es lo mismo que vamos a decirle a la Virgen. Corremos a la Virgen y le decimos Regina Cheli, letare, aleluya. Porque Cristo ha resucitado, aleluya. Es lo propio de este tiempo, alegrarse con la Virgen, felicitándola por la resurrección de su Hijo y transmitir, llenarnos también nosotros de la alegría que tuvo la Virgen el día de la resurrección de Jesús. Y por eso vamos a terminar este retiro mensual rezando juntos el Regina Cheli. Alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos por su Madre, la Virgen María, que alcancemos el goce de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.